Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. En esta ocasión vamos a estar meditando en estos dos versículos de la Escritura en un tema titulado Ejercítate para la piedad. El ejercicio en la piedad es el tema que el apóstol Pablo enfatiza en este pasaje, en estos dos versículos que dirige, ¿verdad?, de esta epístola, que dirige a su amado hijo en la fe, como lo describe él, Timoteo. Y para entender un poquito del contexto de lo que el apóstol Pablo habla ahí, es en el capítulo 4, es el contexto inmediato del apóstol Pablo ahí. Y ahí el apóstol está advirtiendo al comienzo del capítulo acerca de la apostasía que vendría en los últimos días. Entiéndase, la mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que estamos en esos últimos días, ¿no? Y el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que sea un buen ministro del Señor. Recordemos la tarea de Timoteo, la función de Timoteo. Timoteo es un evangelista en ese momento en el que Pablo escribe la epístola, y el apóstol Pablo le está dando buenas recomendaciones acerca de cómo debe ser su ministerio, de cómo debe ser su conducta, de cómo debe ser su vida personal, su vida ministerial. Y todos aquellos que nos hemos enlistado en el ejército de Cristo, somos ministros de Cristo, y por lo tanto tenemos que atender estas recomendaciones del apóstol Pablo, estas exhortaciones del apóstol Pablo, esta advertencia del apóstol Pablo, por cuanto somos ministros de Cristo, por cuanto hemos obedecido al Evangelio, por cuanto estamos viviendo en los últimos días. Pablo le recomienda a Timoteo en el versículo 6, que usted lo puede leer ahí, le dice San Pablo a Timoteo: quiero que te nutras. ¿De qué? De las sanas palabras de la fe y de la doctrina. Si esto enseñas a los hermanos, dice el verso 6, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El apóstol Pablo quiere que Timoteo esté bien nutrido con las sanas palabras de la fe y de la buena doctrina. Entonces, en el contexto inmediato que estamos viendo ahí, el apóstol Pablo está haciendo esta importante recomendación a Timoteo: nútrete con la palabra de Dios. ¿Dónde están las palabras de la fe? ¿Dónde están las palabras de la buena doctrina? En las Sagradas Escrituras. Y Pablo dice a Timoteo: nútrete. Todos entendemos lo que es la palabra nutrición, ¿verdad? Está hablando de alimentación, pero no de la alimentación física, no de comer corporalmente, físicamente, porque para eso muchos somos buenos, ¿verdad? Para comer físicamente. Pero ¿qué tanto
nos nutrimos espiritualmente. Es algo en lo que siempre hemos hecho énfasis. Nutrirse espiritualmente. Porque uno puede estar bien fortachón físicamente, uno puede estar bien nutrido físicamente, bien fornido físicamente. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Hay unos que tienen 30 años físicamente hablando, pero en el espíritu parecieran de 90. Y debería ser lo contrario. Nosotros podemos envejecer físicamente, pero en el espíritu tenemos que estar siempre rejuvenecidos, dispuestos, prestos, dice la Escritura. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo que deseche, en el versículo 7, que deseche las fábulas profanas y de viejas. Se refiere a las historias que en el mundo quieren pervertir la sana doctrina acerca de Cristo. A esas, como dice ahí, a esas fábulas profanas y de viejas, dice Pablo, deséchalas. Le ordena que se ejercite constantemente en la piedad, por encima del ejercicio corporal. ¿Qué es la piedad? Todos tenemos una definición, tenemos bien definido lo que es la piedad. Si alguien no la tiene bien clara, levante la mano sin temor, porque vamos a explicarlo. Si no, muy bien. Por amor a esos dos que levantaron la mano, como dice la Biblia, por amor a esos dos, vamos a explicar el asunto. La piedad dice que viene de una palabra griega, siempre me gusta a mí poner estas definiciones, de una palabra griega que se llama Eusebia. Todas las que se llaman Eusebia traducido es piedad. Pero Eusebia es la palabra griega para piedad y significa venerar, significa rendir homenaje, propiamente quiere decir una respuesta interna que tiene uno con respecto a las cosas de Dios. Es reverencia, es respeto, es temor hacia Dios, es devoción por las cosas santas, es una conducta correcta que surge de una relación íntima con Dios. La palabra de Dios dice que la mujer y el hombre que son piadosos son objeto de la bendición de Dios. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 3, que todos ustedes lo han leído y siempre lo cantamos. Salmo 4, versículo 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. La gente que es piadosa, Dios la ha escogido para sí. La gracia de Dios, dice San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 12, que la gracia de Dios se ha manifestado en estos postreros días para salvación a toda la humanidad, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, piadoso es un adjetivo para describir a los cristianos. Somos gente piadosa. Somos gente pía, como se dice también. Lo contrario sería impío. Nosotros no somos impíos, somos píos. Somos gente piadosa, es decir, gente que tiene reverencia, temor a Dios. Gente que tiene respeto, gente que tiene devoción por las cosas de Dios. Gente que no vive a la usanza del mundo, sino que tiene ahí en su corazón ese temor de Dios. Y por cuanto tiene temor de Dios,
sabe que debe vivirse ajustando toda la vida a la voluntad de Dios. Eso es piedad. Me gusta una definición. Es larga, pero por lo menos con algo de ella nos podemos quedar. Dice que la piedad es la expresión práctica de la fe. En una vida de arrepentimiento, en una vida de lucha contra la tentación, en una vida de mortificación por el pecado. ¿Qué quiere decir mortificación por el pecado? Que nos duele pecar. Que a pesar de que no podemos asegurar que nosotros no pecamos, porque nadie puede decir que no peca, pero a pesar de que nosotros no podemos asegurar que no pecamos, sí podemos asegurar que cuando pecamos, nos duele. Y somos todavía sensibles a ese dolor. Y que ese dolor y que esa tristeza, como dice el apóstol Pablo, nos conduce al arrepentimiento. La tristeza que es según Dios nos conduce al arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse, dice San Pablo. No es un simple remordimiento como el que llevó a Judas a la horca. Porque un simple remordimiento no es provechoso. Es un dolor intenso en el corazón por haber pecado y que eso nos va a conducir al arrepentimiento y a otra cosa que se llama confesión. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que esconde su pecado, ¿qué dice el proverbista? No prospera. La confesión es parte de la vida piadosa. Y es algo que muchas veces nosotros nos guardamos para nosotros. Pequé y me quedé callado. Pero como nadie se dio cuenta, yo sigo adelante. Y decimos a veces, no, es que mi cuenta es con Dios. Nadie tiene que ver ahí. Pero la Biblia nos dice, confiésense unos a otros. ¿Sí o no? Confesión. No tenga ningún temor de haber pecado, porque vimos en el estudio de Gálatas, la última clase, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, la piedad es esa expresión práctica de la fe en una vida de arrepentimiento, lucha contra la tentación, mortificación por el pecado, hábitos de oración, de gratitud, de observancia reverente de los mandamientos de Dios, cultivando la esperanza, el amor, la generosidad, el gozo, la disciplina, buscando ser cada vez más honestos, más justos y respetando también la autoridad puesta por Dios en la iglesia, en la familia y en el Estado. Todo eso es responsabilidad del cristiano. Ahora yo pregunto, ¿cuántos pueden ser honestos consigo mismos primero? Porque con Dios, aunque no seamos honestos, a Él no lo podemos engañar. Pero ¿cuántos son honestos? Seamos honestos con nosotros mismos y podemos decir que estamos en ese ejercicio de la piedad. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien. Muy bien, esa es la idea. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Que vivamos en el ejercicio de esa expresión práctica de nuestra fe. Porque ser cristiano no es una cosa teórica. Es una cosa práctica. Como dice la canción de aquel Arjona, que Jesús es verbo y no es sustantivo.
La piedad tiene una promesa, dice, o tiene promesa en general para esta vida y para la venidera. Por lo general se cree que la vida cristiana solo tiene promesas para lo venidero. Pero la vida cristiana tiene promesa para esta vida, mi hermano, también. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos. Romanos 8, 28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lucas 18, 29 dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, mujer, hijos, casa, bienes por causa del reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, dice el Señor, y en lo venidero. Hay promesa para este tiempo, para el que es piadoso. Salmos 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Qué le parece esa promesa? ¿Es para esta vida, sí o no? Amén. Y dice que tiene promesa para la vida venidera también. Romanos capítulo 2, versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Romanos 6, 22, ahora que habéis sido libertados del pecado tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Segunda de Pedro 3:13 dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. Y dice San Pablo en el capítulo 4, verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. El apóstol Pablo habla ahí del ejercicio corporal. En el mundo antiguo, en el mundo especialmente griego, los gimnasios en la antigua Grecia eran lugares muy comunes donde los griegos se ejercitaban semidesnudos para exhibir sus cuerpos, sus cuerpos esbeltos, perfectos, bien definidos. Pero eran lugares peligrosos para los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque cada gente que iba ahí, cada pueblo tenía su gimnasio para la juventud griega entre las edades de 16 y 18 años, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. La gimnasia era parte principal de la educación griega. Pero en el mundo antiguo, los gimnasios estaban plagados de homosexualidad. Y los gimnasios eran notorios como semilleros para ese pecado. En segundo lugar, el apóstol Pablo aboga que la preparación física es buena, pero su uso es limitado para la vida cristiana. La preparación física solo desarrolla la parte física, no desarrolla la parte espiritual. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Desarrollar la parte espiritual, porque estamos ejercitándonos en la piedad. El entrenamiento en la piedad desarrolla al hombre completo, no solo el físico. Desarrolla el cuerpo, desarrolla la mente y desarrolla el espíritu. Y los resultados
afectan no solo este tiempo, sino también el venidero. Y ahora la pregunta central: ¿cómo puedo yo ejercitarme en la piedad? Y note este detalle interesante que no había mencionado. La palabra ejercitarse viene de ese griego gimnazo, y de ahí proviene la misma palabra gimnasio. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Vayan al gimnasio espiritual. Usted tiene que estar ejercitándose espiritualmente todos los días de su vida. Entrenar, dice el apóstol Pablo, entrénate con el esfuerzo máximo, con todas tus energías, con toda tu fuerza física, con toda tu fuerza emocional, como hacen los que se ejercitan en el gimnasio físico. Y dice la Escritura que eso es poco provechoso. No dice que no es provechoso, dice que es poco provechoso. Porque uno también tiene que cuidar el físico, en eso estamos de acuerdo. Con dietas, con ejercicio físico, es bueno. Yo no estoy criticando eso. No estoy criticando eso. No estoy demonizando los gimnasios para que mañana me vayan a linchar ahí en la calle. No estoy demonizando eso. No estoy diciendo que eso no sirve. No estoy siendo legalista en decirle a los jóvenes cristianos no vayan al gimnasio porque eso es del diablo y se van a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Pero si yo les digo a los jóvenes que si quieren ir al gimnasio físico, se preocupen más por ir al gimnasio espiritual. ¿Por qué? Porque el gimnasio físico tiene poco provecho, es lo que dice la Escritura, y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, el ejercicio en la piedad, tanto como el ejercicio físico, requiere esfuerzo. El entrenamiento físico duele, ¿sí o no? Vaya usted a hacer un ejercicio físico por primera vez y mañana no va a caminar. ¿Sí o no? Muchas veces yo hice ahí de loco en la casa y al día siguiente no podía ni caminar. ¿Verdad que duele? Y ahí los lemas en las redes sociales: no pain, no gain. No duele, si no duele no hay ganancia. Pero el ejercicio espiritual también duele, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cansa, ¿sí? El ejercicio en la piedad también. Necesitas muchas horas de entrenamiento en lo espiritual para que el cambio en tu carácter sea notorio. Tiene que ser notorio el ejercicio espiritual que estás haciendo. La piedad no viene sobrenaturalmente, no viene por unción. Bueno, Señor, yo quiero que me hagas más piadoso. Ok, oré hoy que el Señor me hiciera más piadoso y ya mañana amanecí más piadoso. No, eso no puede pasar. Eso no pasa en la vida real. Usted no va a la farmacia y se compra una píldora de 500 miligramos de piedad. No existe eso. ¿Cómo llego a ser piadoso? Pablo dice: ejercitándome. Solo así. El ejercicio para la piedad requiere dedicación. Requiere que seamos disciplinados. No como cuando yo digo, mañana me levanto a correr. Llegaron las 8 de la mañana y no me levanté. O como cuando yo digo, voy a hacer dieta a partir del lunes. Llegó el lunes y no hice dieta. Así no debe ser en lo espiritual. En lo espiritual se necesita disciplina. Requiere empeño. Requiere que nos ocupemos seriamente en nuestra formación espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. La madurez no va a venir de la noche a la mañana, requiere tiempo, es un proceso. Depende de cuánto tiempo le dediquemos.
de cuán disciplinados seamos. No como el que paga el gimnasio y después ni va. No, no es así. El ejercicio de la piedad no es así. Requiere de buena alimentación. Alimentación espiritual, dice Pablo, bien nutrido. Te quiero, Timoteo. No comida chatarra, hablo en términos espirituales, ¿verdad? Sabemos lo que es comida chatarra en términos espirituales. Muchas veces estamos consumiendo tanta basura. Podemos pasar hasta 4 horas pegados en el celular, hasta las 11, 12, 1 de la mañana y en la iglesia me duermo. ¿Qué clase de alimentación es la que estoy recibiendo entonces? ¿Y qué estoy revisando en mis redes sociales? ¿Qué contenido basura estoy frecuentando yo? Ojalá pudiéramos tener acceso a todos los historiales que tenemos en nuestros celulares, hermano. Dios nos libre, dicen algunos. ¿Verdad? Ya nos metimos al terreno rocoso ya. Pero estamos hablando de alimentación espiritual. ¿Cómo usted se alimenta espiritualmente? Si usted se está alimentando, usted está alimentando su mente con toda la basura que hay. En el internet, en la televisión, viendo series, viendo películas, viendo novelas. Hay gente que dedica tantas horas de su día para eso y no dedica ni 10 minutos para leer la Biblia. ¿Sí o no? ¿Qué clase de ejercicio en la piedad es ese? Y vuelvo a decir lo mismo, yo no estoy demonizando esas actividades, no estoy demonizando eso, estoy diciendo que cada cosa tiene su momento y que tú no debes pasar todo el día pegado en ese teléfono consumiendo basura. Necesitas alimentarte espiritualmente. Requiere que seas disciplinado. Y yo le pregunto ahora, y aquí vamos a terminar, ¿cómo se ejercitan ustedes para la piedad? Quisiera que alguien se pusiera de pie y me diera por lo menos una manera que usted considera que es una disciplina espiritual. Trabajando en la obra, dice el hermano. Hermano, orando. Trabajando en la obra y orando. ¿Alguien da más? Leyendo las escrituras, dice. Muy bien. Son disciplinas espirituales. Son disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a eso? ¿Cuánto tiempo al día usted pasa meditando? ¿Saben que la meditación es una disciplina espiritual? Todos entienden lo que es la meditación. No es como dicen los orientales, que usted se va a sentar en el suelo con las manos así cruzadas y va a poner la mente en blanco, los ojos en blanco y eso es meditar. Eso no es meditar, bíblicamente. Meditar bíblicamente es reflexionar en las obras de Dios, en la palabra de Dios. Pero si no consumes la palabra de Dios, ¿qué vas a reflexionar? ¿Qué vas a meditar? ¿En qué vas a pensar? Es considerar las leyes y los mandamientos de Dios. Eso es meditar bíblicamente. Dice dice el salmista David: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, ¿verdad? Y en ella, ¿qué cosa? Medita de día. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros solamente le prestamos atención al punto de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero también agrega el salmista que usted tiene que meditar en la ley de Dios día y noche. La oración, decía el hermano Richard.
La lectura de las Escrituras, decía Pedrito. La sencillez. ¿Qué es la sencillez? ¿Qué sería lo contrario de la sencillez? Si alguien puede. Orgullo, vanagloria, soberbia, pero hay una palabrita ahí que hay, ¿cómo? Altivez, vanidad. La vanidad es lo contrario de la sencillez, porque hay gente muy vanidosa actualmente, ¿sí o no? Y la Biblia amonesta contra los hombres de los últimos días, que iban a ser vanidosos, ¿verdad? Ese amor por las apariencias. El cristiano tiene que ser, como dice la Escritura, como dijo el Señor Jesús, sencillo. Sencillo como paloma. Sencillez. El punto central de la sencillez es que debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y otra disciplina espiritual es lo que decía la hermana Nancy, traducido es servicio. Servicio. Porque el que va al gimnasio no solo hace brazo, ¿verdad? Imagínense al que va al gimnasio y hacer solo brazo. Va a tener un hombre así y deforme. Deforme. Entonces, si usted en el gimnasio espiritual no solo lea la Biblia, también falta oración, también falta servicio, también falta sencillez, también falta, la última que voy a mencionar para terminar, adoración. Porque si la piedad solo fuera leer la Biblia, yo la puedo leer en mi casa. ¿Sí o no? Si la piedad solo fuera orar, yo puedo orar en mi casa. Pero la adoración, no solo en la casa, ¿sí o no? Necesito congregarme. Porque en la congregación hay edificación mutua. Usted me edifica a mí, yo lo edifico a usted. En la congregación hay adoración a Dios. Eso es ejercicio en la piedad. ¿Cada cuánto usted se dedica a eso? ¿Cuánto tiempo le dedica a eso? ¿Cómo va creciendo con esas disciplinas espirituales? Eso queda a criterio y a reflexión de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta hermosa noche.